Vale, llevo una y es buena, ¿eh? He visto el ataque. Y es buena. Muy buenas, lumineros. Bienvenidos a una jornada de maratón de pesca. Como habéis leído ya en el título, voy a estar 7 horas pescando. Bueno, más o menos. Haré alguna parada para comer, hidratarme y todo lo necesario. Pero sí, esa es mi idea. Voy a estar en 2 escenarios distintos. Primero voy a empezar en este de aquí, que como veis, bueno, ahora vais a ver, es una zona de acantilado donde hoy hay un golpe de ola bastante interesante. Hay 1 metro de ola más o menos y un periodo 13, así que de vez en cuando vienen unas olas a tener en cuenta. Y luego estaré pescando, ahora son las 12, estaré pescando 2 horitas, comeré y luego otras 2 horas, aprovechando que la marea está subiendo. Y luego miré a otro escenario de pesca totalmente distinto a este, donde veréis que el agua está más tranquila. Ahora ya en el spot os iré contando qué equipo utilizo en cada circunstancia y qué señuelos, ¿vale? Así que no me enrollo más, poneros cómodos y a disfrutar. Bueno, voy a empezar con el Sandy Andy de Westing. En este caso voy a meter el de 42 gramos. Bueno, como vais a ver ahora, el mar está para poca broma. Como ya os dije antes, hay 1 metro de ola, pero periodo 13, así que ahora lo veis calmo, pero de cada 20 segundos más o menos vienen una serie de olas bastante interesantes. Pero bueno, el mar no tiene mala pinta. ¿Qué pasa? Que el día está muy alto todavía, el sol, pero bueno, lo vamos a intentar. En días como hoy es importante utilizar vinilos de bastante peso y cuando los lanzas dejarlo hundir bastante, porque si no, con este oleaje y con el mar de fondo que hay, rápidamente los saca a la superficie y no pescan. Entonces yo los suelo dejar bien al fondo, bajar bien al fondo y luego con dientes de sierra, con jerks hacia arriba, es como hago la recogida para estos días. Bueno, voy a cambiar el color Bluetooth. Voy a seguir poniendo el Sandy Andy, pero en este caso voy a poner el color Pearl Sand, que es, si cabe, un pelín más natural. Y como las aguas están tan claras, a ver si a este más natural les apetece atacar. Ven, papá. Ven, papá. Vamos, a la espuma. Vamos a probar un lance aquí en esta espuma. Oh. Bueno, ya he hecho una parada para comer, me hacía falta reponer energías. Vamos a seguir con el Happy de IKR, a ver si ahora tenemos un poquito más de suerte.
papo. A ver este azulito, que igual funciona bien ahora. Bueno, a ver esas pumitas, hombre. Vale, llevo algo. Una lubina. La tengo aquí abajo ya. No es mala, la verdad. A ver si consigo sacarla con... subirla con la ola. A ver. Vale, creo que de aquí ya no se me escapa. Voy a bajarme rápido antes de que venga una ola. Bueno, lubineros, aquí tenéis lubina capturada con el Biscay Minnow de Storm, este color así azulito. Pues no sé qué tal se habrá visto con la cámara, pero me ha picado justo cuando estaba a punto de sacar el señuelo ya del agua. De hecho, la primera sensación fue que había enrocado, pero me lo ha puesto difícil, la verdad. Bueno, ya dado el oleaje que hay hoy, ya era complicado sacarla. Pero es que claro, estaba tan viva y tan cerca de mí que me ha dado unos tirones bastante fuertes hacia abajo. Pero bueno, he intentado aflojar el carrete rápido para que no me partiera. Y nada, con un poquito de ayuda del golpe de ola, he sido capaz de sacarla. Así que nada, es una lubina de una talla más que decente ya. Pero bueno, la vamos a devolver. Vale, le quito el señuelo de la boca. A ver si lo veis aquí. Ahí. Ahí tenéis la picada. Y nada, está muy viva todavía, así que le quito el anzuelo, el señuelo y la echamos al agua. Bueno, bonita. Al agua que te vas en 3, 2, 1. Hasta luego. Bueno, vamos a seguir ahora después de esta primera captura con el Biscay Minnow de Storm. No sé si se habrá visto en las imágenes porque ha sido así aquí demasiado cerca y creo que me he tenido que agachar demasiado. Pero bueno, algo decente se verá. Nada, voy a seguir con el mismo señuelo a ver si es que empieza la actividad ahora. ¡Oh, que me ducho! ¡Que me ducho! Vale, llevo una y es buena, ¿eh? He visto el ataque y es buena. A ver si soy capaz de sacarla, porque aquí está en una zona complicada. Vale, y la llevo.
Ahí está. Otra vez con el Biscay Minnow de Storm. Bueno, no es tan grande como pensaba, pero bueno, el ataque ha sido buenísimo. Bueno, lubineros, aquí tenéis otra lubina. Nada, 10 minutos después de la primera. Aquí tenemos esta otra lubina, otra vez capturada con el Biscay Minnow de Storm, el de 46 gramos. Así que nada, es de tamaño parecido al anterior, incluso un poco más pequeña. Así que nada, le quito el anzuelo rápidamente. Le quito el anzuelo. Ah, mira, ya se ha desanzuelado. Pues nada, la llevamos ya para el agua, que la vamos a soltar también. Bueno, pequeña, al agua. Bueno, pues vamos a seguir porque ya llevo 2 capturas y muy seguidas además. En cuestión de 10 minutos he conseguido las 2 con el mismo señuelo. Así que vamos a seguir un poquito más, a ver si aparece alguna un poquito más grande todavía. Bueno, voy a cambiar ya el Biscay Minnow de Storm, que por hoy creo que ha hecho su labor perfectamente. Voy a probar a meter un paseante hundido. Voy a probar con el zigzag bait primero. Aunque bueno, no sé si estoy demasiado arriba y hay demasiado mar de fondo para que pesque. Pero bueno, voy a intentar lanzar bien lejos, dejarle hundir mucho. A ver si por lo menos mitad de recorrido, 3/4, lo hace navegando bien. Así que nada, vamos a probar a ver qué tal. Aquí voy a tener que tener cuidado, sobre todo cuando esté cerca. Porque como veis, estoy bastante arriba y para subirlo pues hay mucho percebe. Y puede que el triple se me enganche ahí fácilmente. Ah, lo veo, le sigue una aguja. ¡Oh, qué pena! Lo he visto, Aunque parezca mentira, lo he visto, no sé si vais a ver nada, por aquí a la mitad justo se vio el señuelo navegando y justo venía una aguja detrás, pero no le ha dado. ¡Ataque! ¡Ataque! Ha debido de ser una aguja, porque una lubina dudo que haya fallado. Pero ha sido un ataque bueno, Bueno, voy a cambiar de zigzag bait. Habéis visto al principio que he tenido 2 ataques de aguja, pero luego nada más. Y como veis, tengo una cabeza de un percebe aquí. He estado a punto de perderlo ya porque se me ha enrocado aquí abajo. Así que nada, mejor lo quito, que no quiero perderlo. Y voy a cambiar de señuelo. Voy a poner un minnow. A ver si, dado que hay agujas por aquí, a ver si hay alguna que le apetezca un minnow. Bueno, voy a meter este minnow de aquí. Aprovecho porque muchos de vosotros me decís, cuando hablo de señuelos que valen 30 euros o así, algún minnow, y decís, claro, es que yo no quiero perderlo porque son muy caros y todavía estoy empezando. Pues esto es un ejemplo de una zona en la que es probable perder algún minnow. ¿Por qué? Porque estamos en una zona acantilada con olas las que es peligroso acercarse. Entonces es preferible perder por estar 3 metros más para arriba un minnow que no estará bien abajo y que te lleve una ola. Entonces es el sitio ideal para meter señuelos que o ya tienes un poco gastados o que no son los más caros del mercado, ¿vale? Entonces yo por ejemplo uso es el Goodally Spanish Lures, porque para estas zonas, lo dicho, ya está, como lo veis, está gastado, tiene tiempo. Y si lo pierdo, obviamente no quiero perderlo, pero bueno, me permite pescar a gusto sin estar preocupado de si lo voy a perder o no, porque si pescas así, estás pendiente de todo menos de lo que tienes que estar pendiente, que es estar a ver si te pica algo y disfrutar de la pesca, ¿no?
Vale, llevo algo. Es una lubina. Es pequeña, ¿eh? Y de hecho viene robada, creo. Sí, viene robada. Bueno, no sé si es una lubina o igual es una rincha, a ver. Vale, es una lubina. La estoy viendo ya. A ver si ahora con este golpe de ola. Es muy pequeña. Ahí está. Vale, no viene robada. Viene por el anzuelo de arriba. Bueno, pequeña, al agua que te vas. Bueno, lubineros, vamos a seguir un poco más. Está siendo una jornada realmente entretenida. Llevamos 3 capturas ya, 3 lubinas. Así que nada, vamos a seguir otro ratito más con el Gudari. A ver si aún conseguimos alguna captura más. Bueno, lubineros, como veis voy camino ya del coche, pero no para irme para casa. Cambio de spot, como os dije al principio del vídeo. Ahora voy a una zona mucho más tranquila. No porque aquí no estuviera a gusto, la verdad que ya habéis visto que ha sido una jornada con bastante actividad, sino porque me gustaría apurar hasta el atardecer, pero aquí no puedo porque si no llegaría demasiado tarde a casa. Esto parece el cuento de Cenicienta, pero es así. El toque de queda es a las 10 de la noche aquí en Galicia y no me daría tiempo a llegar a tiempo, entonces, valga la redundancia. Entonces, bueno, cambio de spot para un sitio donde está más cerca de mi casa, entonces así sí puedo apurar al atardecer y luego llegar a tiempo a casa. Así que nada, me queda una caminata buena hasta el coche. Un camino también en el coche de unos 20 minutitos, media hora. Pero nada, para vosotros es ya. Bueno, lubineros, ya estoy en la zona que os comentaba. Como veis, el agua está mucho más tranquila, nada que ver de la zona en la que venimos. Así que nada, voy a adaptar el equipo. Como siempre os digo en mis vídeos, es importante adaptar vuestro equipo y el trenzado y el fluorocarbono a las condiciones en las que os encontráis en vuestro spot de pesca, ¿vale? Entonces hoy va a ser un ejemplo clarísimo. Voy a pasar de una caña de 3 metros y, bueno, el trenzado voy a usar el mismo, pero estaba utilizando un bajo de línea de 0,35 y ahora al llegar aquí, pues el trenzado no he traído otro y voy a usar el mismo carrete, pero el fluorocarbono voy a poner un 0,28, ¿vale? Porque como veis, el agua está muy tranquila y está muy transparente, así que hace falta ir con algo más fino porque si no, con el 0,35 iba a ser muy visible, ¿vale? Entonces es un ejemplo de cómo tenéis que adaptar vuestra pesca a los diferentes escenarios. Y aparte veréis que voy a utilizar señuelos diferentes a los que he utilizado hace un rato. Así que nada, llevo, bueno, más o menos 4 o 5 horas pescando, así que vamos a darle un poco más. Quedan 2 horas para el atardecer. Así que estoy un poco cansado, pero venga, vamos a seguir hasta el final, a ver si aquí conseguimos sacar alguna lubina más, otra especie o lo que sea. Así que nada, vamos a darle. Bueno, voy a empezar en esta zona con el Span Walker. Como siempre os digo, tengo este colorcito y a lo mejor no es el más adecuado, pero bueno, a mí me gusta siempre empezar probando con el Span Walker porque es un señuelo que me encanta, así que a ver si hay alguna que le apetece un poquito de Puffy Dry. Vale, voy a probar un poquito en superficie. Voy a meter este paseante, es el Spitting Wire de la marca White Plus Factory. Así que a ver si hay alguna lubina que quiere atacar en superficie.
Vale, llevo algo. Es una aguja pequeña, creo. Como salta, no sé si lo veis, pero es una pasada como saltan. Bueno, no es tan pequeña, la verdad. Me está buscando ahora ir al fondo. Ah, viene robada, viene robada. Ah, no viene robada, ¿no? Aquí está. Como veis, ha sido con el Flyer 175 de dúo. Es una buena aguja, la verdad. Dan su lucha interesante. Ahí veis la picada, pero nada. Rápidamente la voy a desanzuelar y la voy a soltar. Bueno, delgadita. Al agua que te vas. ¡Yuhu! Bueno, lubineros, después de esta captura voy a dejar el vídeo por aquí. Estoy realmente cansado, la verdad. Son más de 7 horas pescando, pero bueno, es de ese cansancio que gusta porque realmente haces lo que te apetece, lo que te apasiona. Entonces, bienvenido sea ese tipo de cansancio. Nada, como habéis visto, ha sido una jornada entretenida. En el primer escenario he tenido 3 capturas de 3 lubinas, aparte con vinilos y con minus, así que variedad. Y aquí en este escenario la cosa se ha puesto un poquito más complicada, pero bueno, he obtenido la captura de una aguja que en ese tamaño pues ya da una lucha divertida y entretenida, así que no se le puede pedir más. Ya veis que hay que echar muchas horas para realmente obtener capturas. Bueno, a lo mejor hay otros días que echas 1 hora y obtienes más capturas, pero bueno, esto de la pesca y el spinning es así. Espero que este vídeo os haya gustado, darle un buen like, ¿vale? Y como siempre os digo, suscribiros a mi canal, y si tenéis alguna duda sobre cualquier cosa de que haya salido en este vídeo o material o sobre cualquier otra cosa, no dudéis en dejármelo por aquí abajo en los comentarios, que yo estaré encantado de responderos, ¿vale? Yo sin más me voy a despedir hasta el próximo vídeo. Nos vemos en el mar.